creo que en este momento hay que referirse sin duda a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como sabemos se acaba de acordar en el seno de Naciones Unidas, y en la medida que es una agenda hacia el 2030 necesitamos planificar, necesitamos desarrollar políticas de Estado para que poco a poco vayamos materializando los propósitos de esa agenda. Yo diría que ese hoy es el gran reto. Y más concretamente, para América Latina, dado que es una agenda mundial, me parece que América Latina tiene que discutir, tiene que reflexionar, tiene que acordar cuáles son los énfasis que va a colocar tanto a nivel regional como a nivel de cada país para los 17 objetivos, los 169 metas y no sé cuántos indicadores más se vayan a definir en marzo próximo. Nosotros en la CEPAL hemos venido insistiendo ya desde hace tiempo que un hilo conductor fundamental es la reducción de las brechas del desarrollo, es decir, la reducción de las desigualdades. No solo en lo que se refiere a los ingresos, que es lo que la gente normalmente tiene más visible, más de cerca, pero hay muchas otras dimensiones en las cuales en la región lamentablemente tenemos el título de campeones. Desigualdad en materia de género, por ejemplo. Las mujeres normalmente sufren discriminación en el mercado de trabajo, para tareas similares perciben menos remuneración que los hombres. El territorio. América Latina se caracteriza por una gran diferencia entre lo que son, digamos, los centros urbanos importantes en cada país y la periferia, tanto dentro de las mismas ciudades como en el campo. Grandes disparidades territoriales. En materia productiva, nosotros hemos documentado cómo hay un núcleo de la producción, del sector productivo en América Latina que es muy competitivo, que exporta y que es capaz de competir en los mercados internacionales ventajosamente, pero la gran mayoría del resto del aparato productivo suele adolecer de falta de competitividad, capacitación de los trabajadores. Entonces también hay una gran heterogeneidad estructural en los aparatos productivos. Entonces, esas son las dimensiones de la desigualdad que nosotros creemos deben marcar la pauta para encaminar a la región al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que por cierto, es interesante notar que hoy en esa agenda 2030 la desigualdad aparece muy visiblemente, mientras que en la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio no aparecía. Entonces, nosotros creemos que eso es un adelanto muy importante que pone a la desigualdad, como decimos nosotros en la CEPAL, en el centro de la acción de las políticas públicas y de la planificación. Yo creo que esto es un objetivo que es infinito. Hoy en día diría yo que países desarrollados como los países nórdicos, que para muchos en el resto del mundo son referencia del desarrollo sostenible, todavía tienen pendientes. Entonces yo creo que es un objetivo que se plantea de manera permanente. Ahora, está claro que América Latina, al plantearse objetivos al 2030, tiene que ponerle números. Entonces, también hay que aclarar que cuando decimos sostenible, abordamos las tres dimensiones que son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la social. Entonces nosotros hacemos un planteamiento de cómo articular un desarrollo que tome en cuenta las tres dimensiones, es decir, no se trata solo de cuidar el medio ambiente, lo cual obviamente es un gran objetivo, pero tenemos que crecer. Hoy Noruega o Finlandia o Suecia pueden plantearse tasas de crecimiento económico, digamos, relativamente menores a las que necesita América Latina, porque esos países han alcanzado un nivel de bienestar económico y social mucho mayor al que hay en América Latina. América Latina tiene que plantearse un reto más fuerte porque al mismo tiempo que tiene que crecer, tiene que cuidar el ambiente y también lo social. Ya no estamos en la época en la cual hablábamos de que había que crecer y luego distribuir. No, hoy el planteamiento es que simultáneamente nosotros hemos acuñado el lema crecer para igualar e igualar para crecer en un marco de sostenibilidad ambiental. Creo que ahí son los retos. Entonces, al 2030, cada país tendrá que plantearse objetivos, metas e indicadores concretos
que, insisto, con ayuda de la planificación y una gestión pública de Estado, una política pública de Estado, debería encaminarse hacia esos objetivos. Hay que hacer una brevísima historia de lo que sucedió con la planificación, digamos, en los años, desde los años 70 y prácticamente, digamos, hasta mediados de los años 2000. Prácticamente se olvidó la planificación. En aras de este modelo que se impuso en América Latina, un modelo mucho más, digamos, cercano, amistoso al mercado, nos olvidamos de la planificación. De unos 10 años para acá, es notorio cómo los países están incorporando paulatinamente a este instrumento dentro de su, llamémosle, catálogo de políticas públicas. Entonces ya hoy hay en América Latina, yo diría, una recuperación importante de la institucionalidad de la planificación. Los instrumentos con los que cuenta, en el caso particular de la Agenda 2030, una agenda de futuro, creo que habría que recordar o mencionar a la prospectiva como un instrumento fundamental. Es una herramienta que nos ayuda a reflexionar sobre el futuro. Es otra de las grandes carencias que tenemos en América Latina. Normalmente vivimos para el corto plazo, en el corto plazo, y nos olvidamos de las próximas generaciones. Hoy eso está cambiando. Nosotros en la CEPAL hemos documentado 18 países en la región que han realizado ejercicios de construcción de una visión de futuro. Al momento, solo 2 de ellos utilizan esa visión de futuro que no iba a decir coincidencialmente, pero no es coincidencia, esa visión de futuro que nos lleva al 2030, se están utilizando en República Dominicana y en Honduras como referencia fundamental para la política pública de hoy. Es decir, ya no es solo un ejercicio, digamos, interesante, académicamente sólido, sino es una referencia, una guía para la política pública de hoy. Entonces yo creo que eso es una forma de comprometer a una sociedad, a un país, en un camino justamente de desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo hacerlo? Planificación participativa. Hace 30 años, pocos pensaban que al ejercitar la planificación había que convocar a la sociedad. Era un negocio de unos cuantos sabios que se reunían, discutían entre ellos y armaban un tremendo plan que no llegaba a la ciudadanía y que normalmente, si acaso, quedaba vigente en el periodo de gobierno en donde se había elaborado, y a veces ni siquiera eso. Hoy me parece que es absolutamente inconcebible pensar en una planificación que no convoque a la ciudadanía. No solo en la discusión de cuáles son los grandes objetivos, cuáles son los grandes problemas a resolver, sino también en la colaboración de esa ciudadanía, en cómo aprovechar esa inteligencia colectiva para llevar adelante en los hechos, en la práctica, la implementación de un plan. Eso está todavía, yo diría, en etapas relativamente tempranas, pero creo que está tomando un gran auge, especialmente en los territorios. Cuando yo le hablaba de las disparidades territoriales, es verdad que en muchos países, a nivel de los estados, provincias, regiones o como se llame, se está trabajando en la planificación con visión de largo plazo, generando lo que se denomina la prospectiva territorial, el instrumento de la prospectiva llevada al territorio, generando visiones de futuro de los territorios. Y ahí se convoca mucho a la ciudadanía. Es relativamente más factible desarrollar un ejercicio de planificación participativa en una entidad físicamente menor que lo que sería todo el país. Pero yo creo que la gran meta, en mi opinión, es que en América Latina seamos capaces de tener a esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como una guía, como un norte, y que seamos capaces de traer lo relevante de esa agenda a cada uno de nuestros países y a la región en su conjunto. Porque usted sabe que también en la región, en América Latina, hay mucha heterogeneidad. Es decir, no es lo mismo un país como, llamemos, Chile, que tiene pobreza extrema de 4%, respecto de Honduras o Nicaragua, en donde la pobreza extrema llega a 40, 50 o hasta 60%.
Entonces, los objetivos que se planteen países tan disímbolos son distintos. Para Honduras, reducir esos niveles de pobreza extrema, en mi opinión, es absolutamente fundamental. Para Chile, a lo mejor, no tanto. Claro, lo ideal, y esa es una de las grandes metas de la Agenda 2030, es erradicar la pobreza extrema de aquí al 2030. El esfuerzo de Chile igual va a ser importante, pero sacar de la pobreza extrema a más de la mitad de la población de un país requiere un esfuerzo enorme. Entonces, ¿cómo desde cada país asimilamos lo mejor de esa agenda? Creo que es lo que hoy los gobiernos en turno están pensando, están planteándose. Porque además hay que decir, Palmira, que en la definición de estos 17 objetivos y de estas 169 metas hubo una discusión mundial. Hay que imaginarse lo que significa poner de acuerdo a 193 países en una agenda en donde yo le hablaba de las heterogeneidades que hay en América Latina, pero pensemos América Latina vis a vis Europa, Asia, África. Entonces, esa agenda mundial tuvo que acordarse, además como en Naciones Unidas todo se acuerda por consenso, todo mundo tuvo que estar de acuerdo en esos objetivos y en esas metas. Hoy corresponde a los países dar ese esfuerzo y generar esas políticas de Estado para que el esfuerzo que los gobiernos que les toca hoy en 2015 iniciar ese camino sean relevados por los gobernantes que vengan, los partidos que vengan, las ideologías que vengan, pero con esa meta y esos objetivos ya definidos hacia el 2030. En cuanto a pobreza, en cuanto a generación de empleo, colaboración, hay que decir que en esos objetivos, en su cumplimiento, jugará un rol muy importante la cooperación internacional. Estamos claros también que hoy vivimos momentos difíciles. La economía mundial está con un crecimiento muy bajo, el comercio se ha desacelerado y América Latina y el Caribe lo están sufriendo. Entonces es un momento en donde hay una encrucijada para la región, pero también un gran objetivo que se plantea a 15 años plazo. Tenemos que ser capaces de no agotar el esfuerzo hoy, que los gobiernos, los políticos tienen que dar empleo hoy, responder a las necesidades de hoy, pero no deben olvidar que tenemos una agenda al 2030 que desde hoy tenemos que tenemos que empezar a trabajarla. No podemos decir, bueno, hoy la prioridad es la coyuntura, tenemos que hacernos cargo de que se nos están cayendo los ingresos públicos, la actividad económica va a la baja. Por supuesto que hay que hacerse cargo, pero con miras a emprender ese camino de largo plazo hacia el 2030. Me parece que ese es un ejercicio, un gran reto para la política pública. Cómo iniciar ese camino sólidamente, un camino que nos va a llevar 15 años, por lo pronto, pero también hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo. Y claro, cuando decimos 15 años, yo no sé qué va a pasar en el 2030, capaz que vendrá una nueva agenda, pero yo creo en muchos sentidos que esta nueva agenda ODS versus la agenda ODM parte con buenos augurios en la medida en la que fue producto de un proceso muy colaborativo. Hablábamos de los 193 países, pero también dentro de cada país, por supuesto que los gobiernos encabezaron las negociaciones, pero muy de la mano, a veces no, con muy diferentes grados de interacción con la sociedad civil, ¿verdad? Entonces ahí también creo que la sociedad civil jugó un papel muy importante que ahora en la implementación de la agenda tendrá que reflejarse también en una colaboración en la implementación de esa agenda. Recientemente este año hubo una cumbre de financiamiento del desarrollo en África, en Etiopía, y ahí se discutieron mecanismos de colaboración, especialmente norte-sur, es decir, países ricos, países pobres, pero también entre los países menos desarrollados. Ya hay, por ejemplo, un banco de desarrollo que han fundado los chinos, el gobierno chino, para financiar proyectos de desarrollo. Creo que más allá de, desde luego, las instancias que ya conocemos como el Banco Mundial, en el caso de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, también ese es otro de los retos, me parece, que enfrentamos, de cómo desarrollar mecanismos de cooperación que no sean solo financieros. Por supuesto que el financiamiento es muy importante,
Pero cuando hablamos también de las heterogeneidades de América Latina, hay que pensar que hay países que ya tienen un camino andado y que es importante que lo pongan a disposición su experiencia de otros países. No sé si ustedes sepan que Colombia, en América Latina, recién este año lanzó su Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018, el nuevo gobierno del presidente Santos. Y ese plan incorpora dentro de sus metas alrededor de 90 de las 169. Es decir, ellos hicieron un ejercicio de transversalización de las metas y objetivos de desarrollo sostenible en su propia planificación nacional. Desde luego es un poco lo que le mencionaba hace un rato, de cómo asimilar esa Agenda 2030 a las características nacionales. Colombia lo hizo y ahora está empezando a implementar el plan. Me parece que esa experiencia puede ser de mucha utilidad a otros países, porque también Colombia tiene un esquema en su Plan Nacional de Desarrollo de llevar los objetivos al territorio. Hay que decir que justamente por las desigualdades que hay en América Latina, el cumplir con los objetivos, con las metas, con los indicadores a nivel nacional podría, y de hecho lo hace, ocultar muchas diferencias en el cumplimiento a nivel territorial. Normalmente, en un país, por ejemplo, sobre todo los que tienen extensión geográfica amplia como Argentina, México, Brasil, la misma Colombia, Chile, usted observa que en las regiones ricas, pues todo va bien. Hay empleo, hay generación de ingresos, hay riqueza. Y eso hay que promediarlo con el avance de las regiones pobres, que no necesariamente es tan bueno. Y en el promedio a lo mejor usted está cumpliendo, pero eso no nos dice mucho. Hay que ver en dónde en el territorio están dejándose de cumplir, dónde se están reproduciendo los atrasos, porque suele suceder. Nosotros también hemos hecho estudios sobre el desarrollo territorial. Ustedes en Europa ven cómo en general las diferencias territoriales no son tan grandes. Usted está en Madrid, sale a la provincia fuera de Madrid y no nota esas diferencias tan enormes que usted nota cuando está en Ciudad de México y va al Estado de México, a Toluca, y ve la pobreza que hay ahí. Entonces, hacernos cargo de que los objetivos de desarrollo sostenible, la planificación llegue al territorio, creo que también es un gran reto. Y el norte que nos dan los ODS me parece que es fundamental. Bueno, no sé si es un consejo, yo me siento un poco inhibido de dar consejos, pero una reflexión, una opinión. Yo diría, primero, el gran reto es también con los políticos, la política, que como decíamos, normalmente por naturaleza piensa en el corto plazo. Para mí el consejo sería a nuestros políticos, los líderes, los tomadores de decisiones, atrevámonos a reflexionar sobre el futuro y en esa medida generemos ya no políticas públicas de gobierno, sino políticas públicas de Estado. Convoquemos a la ciudadanía a construir esas políticas públicas de Estado. Yo creo que hoy la región está frente a una gran oportunidad. Los ODS, la Agenda 2030 ha sido muy criticada, probablemente ustedes han visto esa discusión, se dice que son demasiados objetivos, demasiadas metas, que nunca se va a cumplir nada. Probablemente sean demasiados, es verdad, pero ahí es donde está la tarea de cada país, cada líder, para asimilar, para convocar a esa ciudadanía y acordar lo que realmente es relevante para cada país. Y yo creo que ese ejercicio, si bien es de gran envergadura, me parece que no sería muy difícil acordar, por ejemplo, en Honduras, en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en México, en Argentina, cuáles son los grandes deberes que tenemos pendientes de aquí al 2030. Yo creo que hoy, a diferencia de hace 15 años, estamos muy claros que la reducción de las desigualdades es un hilo conductor. Estamos muy claros que hay que cuidar el medio ambiente, la transparencia también, ¿no? Ya más en la parte de lo que tiene que entregar la autoridad. Entonces, eso yo diría que es, atrevámonos a pensar en el futuro, a reflexionar sobre el futuro para generar de la mano de la ciudadanía políticas de Estado. Hemos hablado nosotros también en la CEPAL de redefinir la arquitectura de la relación Estado, mercado, sociedad. Hablamos de una ecuación que hoy es disfuncional.
entre el Estado, el mercado y la sociedad. Creo que el Estado es el que está llamado a convocar a la sociedad, al mercado, para dialogar y acordar esas grandes metas del desarrollo y trabajar en aras de esa agenda. Cada país tendrá sus mecanismos, sus formas, sus instituciones para lograrlo. Mire, qué bueno que lo pregunta. En lo que a mí me parece, todavía no veo un involucramiento pleno de la academia. A mí me gustaría, desde luego, que, o sea, en este congreso hay una convocatoria muy importante que reúne académicos, pero también reúne a representantes del quehacer de lo público. Entonces yo creo que ese diálogo con la academia es fundamental. Las ideas, las reflexiones que vienen de la academia me parece que son de gran valía. Nosotros desde el ILPES de alguna manera somos el brazo académico de la CEPAL, tenemos mucha vinculación o intentamos hacerlo con instituciones académicas y a veces sí me ha llamado la atención que no hay un involucramiento más potente, yo diría, de la academia. Claro, creo que a nosotros también, que trabajamos en las instituciones internacionales, desde los gobiernos, también cabe generar las condiciones para que se dé esa aproximación. Yo le diría que en la historia latinoamericana, en general, siempre se ha visto desde la academia al sector público, al sector privado, de alguna manera como entes antagónicos. No ha habido mucha cooperación. Hay muchas excepciones, por supuesto, pero hay una noción, me parece, de que la academia no debe mezclarse mucho con el sector privado ni con los gobiernos. Yo creo que esa es una visión que debemos dejar atrás y cada quien desde su trinchera proveer lo que tengan mejor para esa agenda que a todos nos compete y a todos nos conviene. Entonces, de nuestro lado en la CEPAL, desde luego que nos nutrimos muchísimo de la academia y ojalá ahí también se estudie mucho, se hagan planteamientos y recomendaciones de política pública también, ¿no? Yo creo que sí, para la academia, pero también para el gobierno, porque también hay veces posiciones desde los gobiernos que dicen, bueno, en la academia están viendo libros, no saben lo que es el mundo real. Estoy haciendo caricatura, pero a veces pasa eso. Yo creo que el diálogo siempre nos lleva a consensos, nos lleva a entender mejor a quienes piensan distinto o que tienen otros objetivos, pero sí, creo que el reto es también para la academia, para el gobierno y el sector privado, ¿no? En algunos países el sector privado sienten que la academia no tiene nada que aportar y yo creo que eso es un error también.